se acerca. No hay escapatoria. En Halloween, el velo entre este mundo y el próximo se levantará. Y se desatará un infierno. Las personas han estado asustándose mutuamente desde que existe Halloween. Pero, ¿hace cuánto comenzó? ¿De dónde proviene? ¿Y por qué nos disfrazamos y hacemos lámparas talladas? ¿Para complacer nuestros temores más oscuros? Para revelar los secretos de Halloween, hace falta descubrir cómo comenzó todo hace miles de años. Así que cierre las puertas, baje las luces y no se asuste mientras investigamos la verdadera historia de Halloween. ¿Cómo describir Halloween sin parecer loco? Niños enmascarados llegan a nuestras puertas y nos amenazan. A cambio, les damos dulces. ¿Pero por qué? ¿Por qué tallamos rostros en las frutas y encendemos velas dentro? ¿Y por qué adornamos nuestras casas con ataúdes y lápidas? La verdad es que sentimos gran placer al asustarnos. Hasta morir. Halloween se trata de ser otra persona, de salir de tu propia piel. Y creo que lo toleramos porque sabemos que es solo una noche. Este impulso de enfrentar nuestros temores sobre la vida y la muerte y hacer un juego de ellos es antiguo. Y también lo son nuestras preciosas tradiciones de Halloween. ¿Cuándo comenzó Halloween? Sus orígenes se remontan al viejo calendario celta. Las antiguas tribus celtas dividían el año en una mitad luminosa y otra oscura. Y el Samhain, su antigua fiesta, fue el precursor de nuestro Halloween. Era el inicio de la mitad oscura. Hace miles de años, los celtas, una de las primeras tribus de Europa, celebraban con hogueras el Samhain, su festival de la cosecha, la noche del 31 de octubre, para recibir al año nuevo. Para los antiguos, la cosecha era asunto de vida o muerte. Si fallaba la cosecha, morían de hambre. La muerte siempre estaba cerca. El tiempo de la cosecha podía ser aterrador. Los días se acortaban, las noches se alargaban. Podría o no haber suficiente comida para resistir el invierno, así que creo que de allí proviene ese rasgo de pesadilla. Era una advertencia, se pondrá oscuro y frío. Reúnense, váyanse a casa. Y no envíen a nadie solo en la oscuridad. Pero los celtas creían que había aún más en el Samhain. Lo que marcaba el Samhain en esta transición de la luz a la oscuridad era que el tiempo y el espacio se hacían permeables, flexibles. Así que los espíritus, no solo de los muertos, sino del pasado u otras realidades, podrían entrar a nuestra realidad y los humanos podían salir y perderse en el otro mundo también. El velo entre la vida y la muerte estaba en su punto más delgado y vivos y muertos podían mezclarse. Esa es la raíz de todas las celebraciones de Halloween. Existen historias de la noche de Samhain donde personas quedaron atrapadas en el otro mundo y los muertos aparecían entre los vivos. Pero la verdad es que sabemos muy poco del Samhain. Solo podemos suponer que sus hogueras atraían a un conocido ícono de Halloween. Algo familiar, pero temido por muchos, el murciélago. Antes de la electricidad, el único modo de ver un murciélago habría sido en una fogata. Y de hecho probablemente los habrías visto cerca del fuego, pues los murciélagos comen insectos y estos son atraídos por la luz. Los murciélagos salen de noche, y la noche era un momento espeluznante. Así que, si los murciélagos son la mejor y la peor parte de su Halloween, puede acreditárselo a los pueblos antiguos como los celtas. Y ellos no fueron la única cultura antigua con tradiciones escalofriantes. Otras también observaban a sus muertos. Muchas culturas reservaban 1 o 2 días para celebrar ritualmente y reconocer a los muertos.
Algo interesante es que hallamos a muchas de ellas más o menos en el mismo periodo, especialmente en las sociedades agrícolas, pues si lo piensan, en la primavera las cosas se levantaban del suelo, son muy verdes. Cosechas en la mitad del verano y hacia el otoño, cuando se acerca el invierno, las cosas mueren. Pero, ¿cómo sobrevivieron estas tradiciones antiguas hasta la era moderna? En la cultura occidental fueron preservadas sorprendentemente por los cristianos. En un extraño vuelco de la historia, al extenderse el cristianismo, este adoptó y recreó las costumbres paganas en lugar de intentar desecharlas. Eso facilitaba la conversión de los paganos. Un importante festival pagano destinado a recibir un maquillaje cristiano era Lemuria, donde los participantes calmaban a los muertos y que culminaba el 13 de mayo. De todos los días que existen en el calendario romano para celebrar a los muertos era el más escalofriante. En Lemuria, lo que llamaban larvas, los espíritus de los fallecidos salían y asustaban a las personas. Para reprimir a los muertos, los romanos paganos vertían leche en sus tumbas o les ofrecían pastelillos. Pero la Iglesia adoptó el Lemuria en el 609 de nuestra era, convirtiendo el 13 de mayo en el Día de Todos los Santos, un día para honrar a los muertos cristianos más sagrados. Reservar este día fue un intento de cristianizar este festival tan pagano, y sin embargo, lo que logró fue mantener muchos de los mismos temas presentes. La versión cristianizada del Lemuria fue tan exitosa que los líderes de la Iglesia tomaron una decisión que finalmente daría origen a Halloween. Cambiaron el Día de Todos los Santos o Hallows en inglés al 1 de noviembre para minimizar el pagano Samhain. Ya que el Samhain caía la noche del 31 de octubre antes del Día de Todos los Santos el 1 de noviembre, comenzaron a llamarlo Noche de Todos los Santos o All Hallows Evening, en inglés, la noche antes del Día de Todos los Santos. Esto se redujo a All Hallows Even y finalmente a Halloween. Luego, para asegurarse, la Iglesia dio un paso más, agregando un día de fiesta para honrar no solo a los santos, sino a los cristianos comunes. El 2 de noviembre se convirtió en el Día de los Muertos, una fiesta aprobada por la Iglesia para honrar a los que partían. Esto es muy importante para Halloween, pues allí es donde Halloween queda asociado de nuevo con las almas, los muertos y lo sobrenatural. Así que agradezca a la Iglesia por inspirar las escalofriantes bases de Halloween. Pero espere, hay más. La Iglesia también ayudó a establecer la tradición de dulce o truco. Más o menos. Todo comenzó en la Edad Media, en el Día de los Muertos, cuando los sacerdotes pedían a los cristianos orar por las almas atrapadas entre el cielo y el infierno, en un inframundo que llamaban purgatorio. El purgatorio no es un lugar agradable, no es el infierno, no es tan malo, pero quizá es muy ardiente. Las almas sufrían allí. Por suerte, podías hacer algo. Podías ofrecer oraciones por ellas. ¿Cómo salían las almas del purgatorio? Según la Iglesia, si se ofrecían suficientes oraciones, el alma volaba al cielo. Esto originó una costumbre medieval con un asombroso parecido a nuestro dulce o truco moderno. Los niños salían por almas pidiendo pasteles para las almas, pasteles condimentados con uvas pasas. A cambio de estos bocadillos, los mendigos ofrecían oraciones por las almas atrapadas en el purgatorio. Aunque este precursor del dulce o truco se hizo preocupante para los cristianos medievales, también lo hizo otro futuro pilar de Halloween: las brujas. Tenía mucho sentido para las personas de la Edad Media creer que había demonios y brujas. Y si había demonios y brujas y eran responsables de las cosas malas del mundo, tenía sentido cazarlos y matarlos. Esa era su visión del mundo. Un pánico por brujas en el siglo XVI ayudó a establecer el aspecto del personaje que para muchos personifica Halloween. Casi siempre mujeres, se creía que las brujas tenían pactos con Satán.
Probablemente eran curanderas que habían recibido curas y tradiciones orales por generaciones. Y en algún punto eso se volvió sospechoso por alguna razón para las personas religiosas que las rodeaban. Y muchos de los símbolos que se asociaban con estas mujeres, que probablemente a menudo vivían solas y pudieron haber sido excéntricas, terminaron por ser asociados con brujas. Con el tiempo, mientras cada vez más mujeres eran acusadas de brujería, sus utensilios de cocina adquirieron dimensiones siniestras y se convirtieron en íconos de Halloween. Incluso algo tan mundano como una escoba se volvió un instrumento del mal, además de un conveniente transporte. Otro accesorio en la guarida de toda bruja era perfecto para crear pociones diabólicas: el caldero. Los calderos se hicieron muy populares. De nuevo, era algo que estaba en todas las casas de la Edad Media. Era un implemento básico de cocina. El sombrero puntiagudo de la bruja era una variación del sombrero de las campesinas medievales. Y por supuesto, el misterioso asesino al acecho con ojos brillantes, el gato. No es sorpresa que los gatos sean asociados con las brujas y Halloween. Los gatos pueden ser enigmáticos. No sabes realmente qué piensan. También solían estar cerca de la chimenea y de las escobas. Así que fueron asociados con la brujería y con Halloween. Gatos negros y brujas, tumbas y fantasmas. Los escalofriantes elementos de la gran fiesta gótica estadounidense tomaban forma. Estos íconos macabros pronto llegarían al Nuevo Mundo, donde ayudarían a crear la extravagante fiesta que conocemos hoy. Hogueras, adoración de los muertos, pedir bocadillos. Los elementos del Halloween moderno acosaban Europa en los albores del siglo XVII. Pero aún no se habían reunido en una escalofriante fiesta secular. La historia comienza ahora a consolidarlos y a dar vida a una extraña celebración de la muerte. Es la muerte la que hace esta fiesta. Ya sea la amenaza de la muerte, si hay una mala cosecha, o el fin de un orden y el inicio de uno nuevo. Esta idea del infinito ciclo de vida, muerte y renovación es parte de muchas fiestas, no solo de Halloween. Este periodo vio la continua influencia de uno de los íconos más pintorescos de Halloween, la máscara. Aparecía a menudo junto a otra tradición de Halloween, la destrucción. Los alborotadores en la noche de Todos los Santos también tomaban alcohol, y la exigencia de comida y bebida se hacía más amenazadora. Las máscaras ayudaban a ocultar sus identidades. Estos límites entre los vivos y los muertos, entre las reglas de la sociedad y la anarquía, eran puestos a prueba cuando el día se convertía en la noche de Todos los Santos. En Gran Bretaña adquirió una forma muy particular que involucraba usar disfraces e ir de casa en casa a representar pequeñas obras teatrales, y al final de la actuación eran recompensados con comida y a veces con dinero. ¿Era esto dulce o truco? No exactamente, pero el parecido estaba allí. En la Inglaterra del siglo XVII, muchas de estas costumbres solo sobrevivían en áreas rurales, pero pronto aparecerían en las calles de la ciudad gracias a un terrorista procatólico llamado Guy Fawkes. El 5 de noviembre de 1605, Fawkes intentó hacer estallar la Cámara de Lores de Londres con 36 toneles de pólvora. Guy Fawkes fue juzgado, hallado culpable y colgado. Y según la leyenda, su cuerpo fue bajado y cortado y los trozos fueron arrojados al fuego. Al año siguiente, en el aniversario del fallido complot y cada año posterior, los niños de Londres se burlaban de la memoria de Guy Fawkes, causando caos en las calles. Desfilando, mendigando y haciendo fogatas. Hoy, en toda Inglaterra, esto se conoce como el Día de Guy Fawkes o la Noche de las Hogueras. El día de Guy Fawkes caía el 5 de noviembre, muy cerca de Halloween, así que mucha de la energía que se concentraba en Halloween se desvió hacia el día de Guy Fawkes.
Aunque aún no era nuestro Halloween, tenía todos los elementos, niños y adultos aprovechando la oscuridad y dándose rienda suelta. Pero, ¿podría esta celebración pagana cruzar el Atlántico y perturbar al santuario del Nuevo Mundo? No si los puritanos coloniales se salían con la suya. La visión del mundo de los puritanos era dictada básicamente por la Biblia, y en ella no solo hallas a Dios, sino al diablo, demonios, ángeles, toda una gama de seres sobrenaturales. Eso fue en lo que se concentraron, en fuerzas malignas y perniciosas. Para los puritanos de Nueva Inglaterra, lo sobrenatural era una fuerza oscura y amenazadora, no una superstición inofensiva digna de inspirar una fiesta. A pesar de sus esfuerzos por matar la tradición de Halloween antes de que se arraigara, hubo algunas celebraciones de Guy Fawkes que lograron llegar a las costas de América. Otros colonos toleraban o incluso aceptaban las tradiciones que amenazaban a los puritanos. Y se plantó la semilla de la fiesta que se transformaría en el Halloween estadounidense. Hallas piezas aquí y allá, personas celebrando en una fiesta de disfraces o algo, pero es muy difícil vincular eso con algo que llamaríamos Halloween con H mayúscula. Por ejemplo, hay una descripción de un Halloween de 1833. No era siquiera una fiesta, sino una pequeña reunión donde contaron historias de fantasmas junto a una fogata. Pero ahora, un elemento escalofriante más. La imagen de un espíritu o fantasma se uniría a las brujas y los esqueletos en una macabra danza de Halloween. Para mediados del siglo XIX, Estados Unidos estaba listo para una fiesta mucho más oscura. Después de soportar 4 largos años de guerra civil que terminó en 1865 con más de 500,000 de muertos. Había tantos cuerpos desconocidos y sin reclamar que quedaron de la guerra civil, que este país estaba obsesionado con la muerte, principalmente porque muchos murieron de forma desconocida. No sabemos qué les ocurrió, así que había una gran sensación de que podrían regresar, que tal vez no estaban muertos. Tiene mucho sentido que las personas contaran historias de fantasmas, y las primeras historias de fantasmas de Halloween trataban sobre personas que regresaban a casa. Es en esta época cuando la historia del Halloween estadounidense realmente comienza. Después de la Guerra Civil, cuando los inmigrantes escoceses e irlandeses trajeron con ellos sus costumbres rurales del Halloween del Viejo Mundo, ayudaron a establecer aún más las tradiciones del Halloween estadounidense. Para los escoceses, era una noche más aterradora. Hasta mucho después se siguió hablando de la aparición de espectros en Halloween. Los espectros o el coco eran fantasmas amorfos y molestos que acosaban a los niños, ocultándose bajo las camas, golpeando las ventanas o acechando en una puerta o torniquete. Se creía que había un espectro en cada puerta, lo que significaba que en la noche de Halloween podías cruzar cualquier puerta y podía haber algo allí esperando para atraparte. El símbolo característico de Halloween, la lámpara, también comenzó como una tradición europea, pero el prototipo no se talló en una calabaza. Existe una grandiosa leyenda sobre un personaje llamado Jack O'Lantern. Jack era un alborotador. Era tan malo que incluso logró que lo echaran del infierno, lo cual no es fácil. Pero el diablo decidió tenerle lástima y tomó un rescoldo de los fuegos del infierno y se lo dio. Jack tomó el rescoldo y lo puso dentro de un nabo ahuecado y caminó por allí, y eso se convirtió en la leyenda de Jack O'Lantern. En una antigua práctica europea, los niños tallaban sus propias linternas en nabos y las encendían con velas. La primera referencia que tenemos de una lámpara en los Estados Unidos proviene de Nathaniel Hawthorne. En su libro Twice Told Tales describe el abrigo andrajoso de alguien lleno de hoyos. Cuando lo sostenías, la luz brillaba como una lámpara de Jack O'Lantern. Los estadounidenses mejoraron la tradición de la lámpara, sustituyeron los duros y pequeños nabos del Viejo Mundo con grandes calabazas redondas, y Halloween finalmente tuvo su sello.
Ciertamente, para la época de la Guerra Civil, las capacidades expresivas de la talla de calabaza eran bien conocidas. Ese fantasmal cráneo reducido que era el nabo en el viejo país había florecido, ahora en otra cosa. Las calabazas generalmente se cosechan cerca de Halloween y los niños descubrieron que las lámparas podían ser la mejor arma de un bromista en la noche de Halloween. Los niños descubrieron que podían hacer algo grandioso. Podían tomar una calabaza, ahuecarla y poner una vela dentro. Luego tomabas la calabaza y la ponías en un palo y le ponías una sábana encima. Podías ponerla frente a una ventana o algo y era una imagen muy aterradora. Las lámparas de Jack-o'-lantern pronto se convirtieron en el rostro de Halloween. Pero los inmigrantes escoceses e irlandeses también trajeron consigo a Estados Unidos una celebración de Halloween más ruidosa, alborotadora y bromista. Y en la noche de Halloween, en los albores del siglo XX, había todo un oscuro mundo de problemas esperando a los chicos estadounidenses. Halloween había realizado un viaje oscuro y aterrador desde sus inicios con los celtas siglos atrás. En la Edad Media se convirtió en una fiesta cristiana para honrar a los muertos. Pero para el siglo XVI se convertía en una bulliciosa celebración para niños marcada por mendigos y bromas. Para el siglo XIX, Halloween incluso había llegado a los pueblos y ciudades de todos los Estados Unidos. Pero el fantasmal rostro de Halloween fue recreado en macabros tonos de negro y naranja a principios del siglo XX. Por primera vez, los artistas de la era reunieron todas las cosas espantosas y las vincularon a Halloween: esqueletos, telarañas, lámparas y murciélagos. Establecieron el estilo de Halloween que aún usamos hoy. Entre los íconos están los fantasmas de sábanas blancas. La sábana que viste el fantasma se deriva del sudario con el que tradicionalmente envolvían a los cadáveres antes del entierro. Y las lámparas. La gran sonrisa aún insinúa el rictus de la cabeza de un muerto, igual que el agujero triangular de la nariz, y aun cuando parece alegre, la muerte aún acecha en las imágenes. Los demonios cornudos provienen de las imágenes medievales de Satán. Y las brujas de la histeria de la casa de brujas que recorrió Europa y los Estados Unidos puritanos. Las brujas se hicieron muy populares en la primera parte del siglo XX y por eso fueron vinculadas naturalmente con Halloween. Pero hay un cambio en el modo en que percibimos a las brujas. Las brujas del siglo XIX eran viejas, tenían narices grandes y verrugas. Y las brujas del siglo XX son atractivas, muy bellas. Hace que Halloween no sea solo aterrador, sino también un poco travieso. Pero aunque Halloween vestía sus viejas costumbres con trajes nuevos, también creaba nuevas tradiciones. Malas. ¿Se salía de control el Halloween de comienzos del siglo XX? Para consternación de las autoridades y propietarios, la respuesta es sí. Eran todas las travesuras que se te pudiesen ocurrir. En esos días, las personas tenían coches. Los niños mayores tomaban un coche y lo subían a un montón de heno. Había media docena de chicos y lo empujaban y empujaban hacia el montón de heno. Era muy divertido. Nunca hicimos nada realmente destructivo. En su mayoría eran bromas. Pero para otros, esas bromas eran más destructivas. Las bromas, usualmente cometidas por adolescentes, plagaban ciudades como Chicago y Filadelfia. Para los años 20, Halloween en Estados Unidos se convertía en una crisis. Las bromas de la noche de Halloween se salían de control. Las bromas ya no eran solo aplastar calabazas. Los niños tomaban barras de jabón y las ponían en los rieles de los tranvías para que estos se descarrilasen y las personas resultaran heridas. Removían los escalones de las puertas para que al salir las personas tropezaran, cayeran y se lastimaran. Iniciaban incendios, arrojaban piedras a las ventanas. Eran cosas realmente destructivas. En las comunidades rurales, los bromistas desarmaban vagones y los rearmaban en los techos. Quitaban las puertas de las rejas de las granjas para que los animales escaparan. Esta broma en particular era tan popular en algunos lugares que la noche antes de Halloween era llamada Noche de Puertas.
En otras ciudades era noche de travesuras o incluso noche infernal. Las bromas de Halloween durante la Gran Depresión pudieron ser, en parte, producto de la desesperación de la época, una excusa para hacer alboroto. Pero ya había problemas en todas partes y muchas comunidades no podían permitirse alimentar a los suyos y mucho menos limpiar el desorden de la destrucción. El Halloween de 1933 fue etiquetado como el Halloween negro en muchos periódicos por toda la destrucción que sufrieron las ciudades. Los chicos ya no hacían cosas tontas e inocentes. Ahora reventaban bombillas, incendiaban edificios, rompían las ventanas de los autos. Si Halloween iba a sobrevivir, tendría que cambiar. Las escuelas, departamentos de policía y otros grupos civiles, consciente y activamente promovieron la idea de domesticar Halloween. Así que comenzaron a inventar todo tipo de cosas para distraer a los niños. Fiestas de todo el pueblo, concursos de disfraces, juegos, todo lo que puedan imaginar para alejar a los niños de los